Buenas noches, queridos hermanos. Estamos otra vez aquí reunidos. Ya tenemos nuestro directo de todos los días en marcha. Hoy es lunes 26 de febrero y seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna y ayer estuvimos ya, domingo. Hoy es el segundo día en esta semana. Iniciamos semana, es la última de este mes de febrero. Y Dios nos quiere hablar, el Señor quiere hablarnos también, Él tiene palabra para nosotros en este momento, así que nos vamos a disponer en sus manos haciendo una oración, pidiendo su dirección y confiamos que el Señor nos va a hablar en su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das este momento, este instante, Señor. Tú has permitido que podamos llegar a encontrarnos de esta manera. Podría haber habido muchos obstáculos hoy, muchos impedimentos. Pero has permitido, Señor, tu palabra dice que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Algo en nuestro interior nos ha impulsado más allá de los impedimentos y de las distracciones y de las ofertas de este mundo para estar atareados en otras cosas. Algo nos llevó, tú nos llevaste, Señor, a que nos encontremos ahora alrededor de tu palabra. Esta es una mesa que podemos abrir aquí en internet, en la que nos reunimos y nos sentamos hermanos de diferentes lugares del mundo. Y venimos solo con la intención de escuchar tu voz, hacer tu voluntad, darte a ti honra. No es otro el propósito, sino estar haciendo lo que tú quieres que hagamos. Y tú nos enseñas y nos instas a que estemos llenándonos de tu palabra. Tú nos has puesto en este camino y aquí, Señor, vamos a seguir perseverando y tú nos guías. Y esa es nuestra petición en este momento, que tomes el control, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti, Señor, sea para edificar tu iglesia. Háblanos de forma particular a cada uno. Llévanos tú, Señor, en este tiempo de estudiar Apocalipsis para que podamos escuchar tu voz en medio de tantas distracciones y podamos seguir creciendo en tus manos, ser útiles y poder ser un canal de bendición a otros y también para la salvación de las almas. Gracias por mis hermanos que están ahí, bendícelos y guárdalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos ya con Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 abierta. Espero que tú tengas ahí tu Biblia, si tienes la oportunidad de estar tranquilo con tu Biblia abierta, tu cuaderno de notas, eso es ideal. Dentro de ya 50 años que yo ya no pueda seguir dando estudios, pues algunos de vosotros tendréis que tomar el relevo. 50 años digo, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos en las manos del Señor. Sinceramente, mira, os miro así a los ojos. Sinceramente, me parece mucho tiempo, 50 años. Quizás Cristo venga antes. El Señor viene pronto. Mira cómo está el mundo. De aquí a 50 años, yo no sé si llegásemos, no sé cómo estaría todo. Así que el Señor nos lleva con Él en cualquier momento. ¿Estás preparado? Bien. Antes de que nos pongamos ahí con el estudio, a ver, en el chat en directo, aquí Miguel Torres nos ha escrito una epístola. Los mensajes de Miguel a veces son largos. Dice: buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo os guarde siempre en completa paz. Siempre es una bendición escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Así en vivo mejor para alguna pregunta. Excelente enseñanza. Lo del día de ayer domingo, lo de Apocalipsis. Gracias, Pastor. Dios lo bendiga por las enseñanzas. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Ana Karina, buenas tardes con todos mis hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Estamos orando por Ecuador. Ana Karina, no sé cómo siguen las cosas por allá, hace días que no veo noticias. Juan Bermudo dice: buenas noches Víctor y mis demás hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Ana Rita dice: a paz del Señor Jesucristo para todos, que Dios os bendiga siempre. Y Isabel Silvas, buenas noches, bendiciones. Dolores Pujols de los Santos, buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre sus iglesias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y esos son los mensajes que hay hasta este instante, así que me voy corriendo aquí al texto y recordamos lo que hemos leído y lo que nos falta por ver. Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Examen, a ver, ¿quién podría haber sido el ángel de la iglesia en Esmirna? Ángel ahí,
es pastor, el pastor de la iglesia. Ayer dijimos, posiblemente, según la historia, las fechas que nos cuadran. ¿Quién? A ver si alguien lo recuerda. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la característica principal de la iglesia de Esmirna? Pregunta, otra de examen. Éfeso era la primera iglesia, pero era la iglesia que perdía el primer amor. Esmirna, ¿qué iglesia es? ¿Qué está experimentando? ¿Cuál es la principal característica? Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien. Ayer estábamos hablando de que, ya voy anticipándome, no sé si alguien escribe a las preguntas que he hecho, así interactuamos, porque si habláis yo no os oigo, pero si me escribís sí que os leo, entonces está bien que interactuemos. El martes, mañana, yo pregunto cosas y como estáis allí en persona me respondéis y yo os oigo, pero así en internet nos adoptamos al sistema de chat en directo. Bien, ayer estábamos hablando, decíamos que posiblemente fue Policarpo, así se llamaba este pastor de la iglesia en Esmirna, que vivió 85 años como creyente y en su vejez fue martirizado, fue matado por ser cristiano. La iglesia de Esmirna, por lo tanto, es la iglesia que se caracteriza por ser la iglesia perseguida. En el tiempo está representando a la iglesia de los primeros siglos, siglo segundo, tercero, cuarto, que fueron siglos de grandes persecuciones contra la iglesia, pero evidentemente el mensaje a la iglesia es un mensaje a la iglesia de todos los tiempos y por lo tanto a la iglesia en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia, sobre todo la iglesia perseguida, este es un mensaje para ella. Nosotros no sufrimos una persecución física de parte de los gobiernos, por lo menos no de la misma manera que hermanos nuestros en algunos lugares del mundo la están experimentando o se ha vivido en otros momentos históricos, pero a veces hay persecución aún en estos países occidentales. Puede ser una persecución no física, pero puede ser una persecución en otro sentido. Ayer hablábamos de eso. Puede haber gente que te mira mal, que te quiere mal, que te dan la espalda, que te hacen un vacío, que te tratan de una forma distinta por ser cristiano. Eso también es persecución. Y el Señor tiene todo eso en cuenta. El Señor te mira, te ve. Eso estábamos viendo ayer, cuando dice Jesús, yo conozco tus obras en el versículo 9, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor ve tu situación. Él sabe todo en tu vida. No hay nada que te ocurra que Él no lo tenga en cuenta, todo. Para los hermanos que están en aflicción, estos son palabras de consuelo. Saber que allí en medio de mi aflicción, en mi situación personal, el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo sé por dónde estás pasando, yo sé lo que te está ocurriendo. El Señor sabe todo lo que tú sientes, todo lo que tú vives. Sabe lo bueno y lo malo. Si dentro de tu vida hay engaño, si hay falsedad, si hay hipocresía, el Señor lo sabe. Pero si tú estás esforzándote, si tu corazón es sincero, el Señor conoce tu corazón. Si estás poniendo tu empeño y tu esfuerzo, el Señor sabe todo eso. No tenemos que demostrarle nada. El Señor conoce los pensamientos más profundos que hay dentro de tu corazón y de tu mente. Por eso no te autoengañes, porque a Dios no le podemos engañar. Sé sincero, sé fiel. Si te cuesta estar llegando al nivel que crees que Dios te está exigiendo, díselo. Señor, me cuesta. No sé cómo conseguir pasar esta barrera. Sé sincero, no te comportes como un hipócrita, porque al Señor no le engañas. Sé sincero y dile al Señor, ayúdame. Jesús dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a los que nos piden, a nuestros hijos, se refería ahí cuando tu hijo te pide pan, no le das una serpiente, le das pan. Si te pide algo bueno, tú se lo das. Bueno, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo bueno a los que le pidan? Si tú le pides a Dios cosas buenas, el Señor te las va a dar.
Pídele al Señor que te ayude a poder subir el nivel, a acercarte más a su voluntad, a ser más obediente. Pídele. Yo sé que algunos tenéis miedo de pedirle esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor a veces para moldearnos nos permite pasar por el fuego, la tribulación. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer? Lo que el Señor nos hablaba ayer domingo por la mañana, por la noche, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ir a otro lugar, solo el Señor tiene palabras de vida eterna. ¿Qué vas a preferir? ¿Otra cosa? ¿Vas a dar de lado a Jesús? Aquel que murió por ti, aquel que te está ofreciendo una vida en la eternidad, en un mundo perfecto, es lo más grande que podemos poseer y tener. Y a pesar de que la batalla en la carne es dura, no podemos bajar los brazos. Hermano, no estás solo, estamos unidos en esto y la batalla tiene que ser librada así en conjunto. No te quedes con tus luchas, haz partícipes al resto de los hermanos, a los hermanos de confianza. Déjate ayudar, guiar, discipular, vamos hacia adelante. El Señor tiene misión para nosotros y tenemos que dar la talla porque el tiempo es corto. Juan dice, yo estoy de acuerdo, Víctor, contigo, 50 años los veo muy largo para la venida del Señor. No sabemos si serán 50, todo apunta a que esto va muy rápido y el Señor viene pronto. ¿Te das cuenta qué privilegio que podamos experimentar así en persona, estando vivos, el arrebatamiento, los últimos tiempos? Bueno, sería algo tremendo. Si tienes cosas por hacer, date prisa porque a este mundo le queda poco. Si te quedan cosas por hacer, me refiero a cosas en el Señor, cosas importantes. No te enredes con el mundo, precisamente porque falta poco tiempo, no te enredes en muchas cosas, ¿no? Ayer hablábamos de todo esto, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Mira qué paradoja. Si eres pobre, ¿cómo vas a ser rico? Bueno, ahí Jesús está hablando de la riqueza que tenemos en Él por encima de las riquezas de este mundo. ¿Quién es rico en este mundo? Piénsalo por un instante, reflexiónalo. ¿Quién es rico en este mundo? Nos referimos así a aquellos que tienen mucho dinero, que tienen muchas posesiones. Pero realmente, ¿qué es eso? ¿Tener mucho dinero y posesiones? De los que me estáis escuchando, ¿a quién os gustaría tener mucha riqueza, mucho dinero, muchas posesiones? Que tengas ahí el dinero para decir, me voy a comprar una casa, me voy a comprar otro coche, me voy a comprar sin problema. Hombre, yo entiendo que es un desahogo no tener que estar preocupándote si llegas a fin de mes o no llegas. Pero sinceramente, hermanos, el mayor engaño de este mundo es creer que las riquezas te hacen feliz. Es mentira. Mira a tu alrededor, es que está ante tus ojos la evidencia. Siempre va a salir por ahí una voz, igual alguno de vosotros lo habéis pensado. Bueno, sí, la riqueza no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Es una frase muy recurrida, pero es mentira. No vas a ser más rico por tener más dinero. Todo eso es relativo. Mira, hay gente que a ti y a mí nos ven como ricos, nos ven así, qué ricos que son estos. Siempre miramos hacia adelante, pero mira hacia atrás. Vas a ver a gente con mucho menos de lo que tú tienes, para los cuales tú eres rico. Y tú miras para adelante y ves a los ricos y deseas lo que ellos tienen. Y los ricos miran para más adelante y ven a otros que son más ricos que ellos y también quieren tener más. Esto es un engaño, es una mentira de este mundo. Tú no vas a ver a los que poseen mucho ser más ricos de los que tienen menos. Al contrario, cuanto más tienes, el vacío interior se va haciendo más grande. Porque, ¿sabes? Cuando tú ya has alcanzado esto, esto y esto, te das cuenta que tienes que seguir en la misma línea. Ahora ya que tengo esto ya no me llena, ahora necesito más. Y sigues avanzando hacia un callejón sin salida, porque por mucho que consigas nunca vas a tener. Algunos se creen que van a ser jóvenes para siempre y viven una vida intensa de hacer esto, aquello, lo otro, no sé qué, y pensando, poseeré, tendré, haré, iré. Y hermanos, la vida es breve y todo eso te da momentos especiales, puntuales, pero dentro de ti, o sea, lo que realmente te va a producir gozo, paz, felicidad, no está en esas cosas materiales. Yo siempre he dicho, viajar, por ejemplo, ¿os gusta viajar? Yo sé que sí, a muchos de vosotros os gusta, a mí me gusta viajar. Pero el viaje en sí mismo no es nada. Yo siempre digo, los viajes
son especiales por la gente con la que viajas, por los momentos que vives con esas personas a las que amas. Eso es lo que hace un viaje especial, porque el viaje en sí mismo te puede causar satisfacción, ir a un sitio nuevo, ver cosas diferentes, pero ya está. O sea, cuando lo hiciste, ¿qué te quedó? Pero estar con las personas a las que amas, el recuerdo de esos momentos vividos, eso es lo que hace especial un viaje. Lo mismo en todo lo demás. Comprarte un coche te da felicidad, un coche nuevo. Cuando abres el coche te sientas y huele a todo a nuevo. Es que sí, es gratificante, te da una sensación, sí, tu cerebro libera endorfinas cuando compras y cuando posees cosas y eso te hace sentir bien. Al final es una especie de droga que se produce en tu cerebro y por eso quieres comprar más y poseer más, pero igual que pasa con las drogas, que son sustancias que te hacen sentir bien y especial, pero cada vez te dejan un vacío más grande. Entonces con lo demás pasa exactamente igual. Yo a veces os conté hace tiempo que cuando me compré mi primer coche cuando yo me lo compré tenía 18 años, era un Renault 8. Y me lo compré, lo tenían ahí en una nave ahí que en una concesionario de coches no los tenían a la venta, los tenían ahí, pues ya pensando en el desguace. Y como el vendedor vio que yo no tenía dinero, me dijo, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto te pensabas gastar? Y yo le dije, pues en euros sería Eh, espérate que ya nos hemos olvidado cuánto eran las pesetas al cambio con euros. En euros era muy poco, eran como 300 euros, algo así, como unos 300 euros. ¿Cuánto te puedes gastar? Y yo casi con vergüenza, porque dije, cuando le diga a este se va a reír de mí. Porque me estaba enseñando coches de 2.000, de 3.000, de 5.000 euros. Y cuando me pregunté, ¿cuánto te puedes gastar? Porque ya me vio, ¿no? Y yo le dije, solo tengo 300 euros. Y me dijo, hombre, haberlo dicho antes, ven conmigo. Y yo abrí los ojos bien pensando, ay, porque yo estaba orando todo el rato, ¿sabes? El Señor, no sé, tú tendrás un coche para mí, ¿no? Por ahí en algún sitio. Y acompáñame, bajamos a un sótano, era una nave en el concesionario, una nave grandísima, estaba llena de coches, todos aparcados así, uno al lado del otro. Me dice, escoge el que quieras, por 300 euros. Yo me quedé ahí, se me debió iluminar la cara, ¿no? Todo. Me quedé ahí y empecé a mirar por allí coches y no sé por qué me fijé en un Renault 8 que había allí. Se veía bien, conservado. Yo conocía esos coches, sé que funcionaban bien, algún conocido mío tenía y le pregunté, había varios, y le pregunté, ¿y uno de estos? Me dijo, sí, podemos probar. Vamos a ver este. No arrancaba, claro, no tenía ni batería. Dije, espera, que vamos a buscar para arrancar un arrancador. Y lo arrancó, y brum, y sonaba bien el motor. ¿Lo quieres probar? Sí, y nos dimos una vuelta. Me lo quedo. Mira, era un coche viejo, con 18 años, sencillo. Hoy en día los coches tienen de todo, este coche ni tenía. Eran coches muy sencillos, muy simples. Belén dice los mejores, porque cuando nos conocimos y nos hicimos novios, ella tenía un Renault 8 y yo tenía un Renault 8. Teníamos el mismo coche los dos. Y la ilusión que yo tuve con ese coche no la he tenido con todos los demás que me compré. Me he comprado unos cuantos coches nuevos. Después de ese me compré un Renault 19 nuevo de fábrica. Eso fue un salto ya para mí impresionante, pero pasaron años. Yo ya tenía un trabajo estable, yo ya pude... Y después de eso me he comprado otros muchos coches nuevos. Pero nunca la ilusión fue como ese, la felicidad de ir con mi coche, mi primer coche y tal. O sea, la riqueza, la grandeza, todo eso no te da felicidad, te da felicidad a veces las cosas simples, las más sencillas, aquellas que están al alcance de muchos, pero las menosprecian porque no las valoran. Hermanos, es muy significativo que Jesús le dice a una iglesia perseguida, yo sé de tu pobreza, pero eres rica. O sea, yo me imagino a los hermanos que están en esa situación de dificultad, les han robado todo. Aquí la palabra pobreza, recuerda que estuvimos viéndolo, que se refiere al despojo de sus bienes. O sea, no es que fueran pobres porque nacieron en una familia pobre y porque... No, porque a causa de la persecución eran despojados. O sea, les quitaban todo, no tenían derecho a reclamar nada. Pero le dice, pero tú eres rico.
¿Y quién dice esto? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez. O sea, esto contrasta con la Odisea, creo que ayer os lo referí. La Odisea dice lo contrario. La Odisea, la iglesia seguro de los últimos tiempos, es una iglesia que se cree que lo tiene todo. Y dice ella, la iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. O sea, hemos traído la gloria del mundo, la tenemos en la iglesia. No envidiamos a nadie en este mundo, lo tenemos todo. Y Cristo le dice, pero tú eres pobre, ciego, desventurado. Al revés que a Esmirna. La iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rica. La iglesia de la Odisea dice, somos ricos, y Cristo dice, no, eres pobre. O sea, eso es lo que no todo el mundo alcanza a ver. Tú tienes que tener discernimiento, hermano, hermana que me estás escuchando. Tienes que tener ese discernimiento, esa sabiduría de parte de Dios para darte cuenta de esos detalles. Lo que la mayoría creen que es riqueza es pobreza. Lo que la gran mayoría piensan que es pobreza es riqueza. O sea, intenta ver esto, porque tú tienes una visión espiritual que no tienen muchos. Tú has sido llamado por el Señor para servirle y el Señor te ha dado el Espíritu Santo, por lo tanto tienes discernimiento. Estábamos estudiando en Primera de Juan discernir a los espíritus, si son de Dios o son del anticristo, son del diablo. Discernimiento, discernimiento, tienes que saber discernir en tus caminos. Salomón, lo estamos estudiando todos estos días, le pidió a Dios, dame sabiduría. Exactamente le dijo, dame discernimiento para corazón entendido. Las palabras exactas son esas. Dame corazón entendido para saber juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Discernimiento. Eso Dios te lo da. Tú tienes que saber encaminar tus pasos de forma sabia. Muchos cristianos se creen sabios y son puros necios, porque vuelcan sus esfuerzos y sus vidas en cosas vanas, en cosas en las que están desperdiciando un tiempo precioso que podrían estar invirtiendo en las riquezas en los cielos, en el servicio a Dios, en dedicar sus vidas a hacer la voluntad de Dios, y la están desperdiciando en cosas que son de este mundo, en cosas vanas. Tenemos que trabajar para comer, tenemos obligaciones en esta vida, pero lo justo, siempre os voy a decir lo mismo porque es de parte del Señor, no es mi punto de vista, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos soldados, no nos enredamos en los negocios del mundo, ninguno que milita hace eso. Estamos enfocados en una misión que Dios tiene, es mejor buscar las cosas de Dios antes que los hombres, mejor hacerse riquezas en los cielos, tesoros en los cielos que no en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, pídele a Dios por discernimiento espiritual, que te des cuenta de entender estas verdades. Si te miras y te ves pobre, que Dios te dé la capacidad de ver realmente las riquezas que tienes. Y eso te va a ayudar a no perder tus esfuerzos, tu tiempo, tus recursos en buscar riquezas de este mundo, en tratar de poseer y tener más. Yo creo que todos sabéis de qué estoy hablando. Mira, yo hoy puedo ganar X dinero a fin de mes, ¿vale? No gano lo mismo que ganaba hace 40 años atrás. Yo hace 40 años atrás a veces tenía que medir el dinero que tenía en mi bolsillo, pensando si tenía que comprar una barra de pan o tenía que comprar estas cosas o tenía que hacer pagar estas obligaciones. Con el tiempo, tu trabajo, lo que sea, mejora y ganas más, ¿vale? Estoy hablando de mí así, pero figuradamente, aplícatelo tú, ¿vale? Para que entendamos esto. Vamos a hacerlo más simple, mira. Una persona gana 1.000 euros y con esos 1.000 euros se tiene que apañar. Se administra, se apaña, y cómo llega a final de mes, como ayer decíamos en la predicación del domingo, fatal. Ya estoy contando que estamos a 26 y todavía quedan 3 días y ya... Vale. Ahora resulta que pasan unos años y ya no gana 1.000 euros, ahora gana 2.000 euros al mes. Y hace, compra, vende, esto, lo otro, y cómo llega a final de mes, igual, así justo. Pasan 10 años más, ya no gana 2.000, gana 3.000 euros, 4.000, 5.000 euros. ¿Cómo llega a final de mes? Igual. ¿Qué pasa? Bueno, pues porque lo que tenemos, ahí eso nos lo gastamos. Si tienes dinero, te lo gastas. El dinero es muy goloso. Hay gente que tiene un plan de ahorro, porque tienen un proyecto, no sé qué. Pero al final, ¿qué? Se pasa la vida. Llegas a viejito, lo que has conseguido, ¿qué? ¿Te lo llevas al otro mundo? O sea, la pobreza, la riqueza, todo eso son puntos de vista relativos.
Yo sé que todos estáis pensando, bueno, sí, pero si puedo vivir un poquito mejor que un poco peor, relativo. ¿Qué es vivir mejor para ti? ¿Qué es para ti? ¿Cuál sería el nivel de vida ideal? Te aseguro, y si no me creas a mí, busca en internet testimonios, ahí escucha lo que investigas por tu cuenta. No vas a encontrar un rico que esté satisfecho con lo que tiene. Ninguno. Y mira que hay ricos. Elon Musk, el otro, aquel, el de Amazon, todos, ¿no? Están ahí. Y los ves siempre afanándose, compitiendo, intentando nuevas cosas, absorbiendo empresas, comprando, vendiendo. Y dices, pero si tienen dinero. O sea, hay algunos de estos ricos del top 10 de los más ricos del mundo que cada día se podrían estar gastando unos cuantos de cientos de millones de euros y sus cuentas no disminuirían en nada, porque solamente lo que tienen cada día les producen cientos o miles de millones, no tienen que hacer nada. ¿Te imaginas que te puedas gastar 100 millones al día sin límite? Algunos, ahora os estoy ahí tentando algunos, ¿eh? Algunos ya estáis pensando, ¿qué haría? Si yo me pudiese... ¿Qué? Llega un momento, piénsalo sinceramente, llega un momento en el que la vida ya no tiene alicientes, porque puedes comprar todo, y ya que lo compraste todo, ¿qué? ¿Qué te queda? ¿Dónde está la ilusión? Es un engaño, reconócelo. Bueno, ¿y cuál es la causa de la tribulación y la pobreza de la iglesia de Esmirna? Bueno, pues la persecución. Ahí se menciona quiénes son los responsables del sufrimiento de la iglesia. Se les llama judíos, o mejor dicho, ellos dicen que son judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta expresión vuelve a aparecer más adelante. En la iglesia a Filadelfia, allí dice, aquí yo entrego dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con nosotros los judíos? Aquí hay dos sentidos. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí hay dos explicaciones y las dos son complementadas. Por un lado, los judíos, ¿sí? Tal como lo sabemos, porque los instigadores de la persecución contra los cristianos en el primer siglo fueron los judíos. O sea, las persecuciones contra los cristianos tienen su origen en los judíos, vamos a decirlo así. Entonces, eran los responsables de este sufrimiento, esta tribulación y esta pobreza de la iglesia en el primer tiempo. Pero por otro lado, también tiene el sentido los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí también hay otro sentido. Aquí, cuando se habla en la Biblia de los que dicen que son judíos, es como decir los que dicen que son creyentes, los que dicen que son cristianos. Esto es un hebraísmo, está dentro de un contexto histórico. En este contexto histórico ni siquiera ni los cristianos se llamaban a sí mismos cristianos, estaban ahí siguiendo a Jesús. Entonces es un lenguaje bíblico y en la Biblia se habla del pueblo de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En el contexto del tiempo de Jesús, de los apóstoles, de los primeros años de la iglesia, ¿dónde iba Pablo cuando llegaba a un lugar a predicar por primera vez? A la sinagoga, porque se supone que ahí están los creyentes. En la sinagoga están los judíos que creen en Dios. Los judíos son aquellos que esperan al Mesías, hay que venir a darles la buena noticia, esperando que crean. Pero no todos los que se llamaban judíos eran verdaderamente creyentes judíos. Así que esto lo trasladamos a nuestro lenguaje. No todo el que dice que es cristiano es un verdadero cristiano. A veces la persecución viene desde dentro mismo de los que se llaman cristianos. Ahora te lo voy a mostrar, en la Biblia. Esos dos sentidos te los muestro en la Biblia. Primero, lo que dije al principio. Las primeras persecuciones contra la iglesia no vinieron de Roma, vinieron de los judíos, que instigaban incluso a las autoridades romanas para que persiguiesen a los cristianos. Por ejemplo, así sucedió en Antioquía, Hechos capítulo 13, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los judíos no tenían autoridad para expulsar a Pablo, a Bernabé o apresar cristianos, pero ¿qué hacían? Instigaban a mujeres piadosas y distinguidas, a las clases nobles, a los poderosos los instigaban y a las autoridades, los principales de la ciudad. Y ahora sí, la autoridad se volvieron contra Pablo y Bernabé. Pero ¿quiénes fueron los instigadores? Los judíos. Eso fue en Antioquía. En Iconio, Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La persecución viene de los gentiles, de los romanos, pero ¿quién instigó esa persecución? Los judíos que no creían. ¿Notas? Los judíos que no creían. Eso fue en Iconio. También aquí en Iconio, mira el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, los judíos le prendían fuego a la mecha y todo explotaba. Ahora ya gentiles, gobernantes contra los cristianos, los instigadores, los judíos. En Listra, igualmente, Hechos 14:19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, aquellos que habían estado instigando en estas dos ciudades, se enteraron que ahora estaban Pablo y Bernabé, los creyentes se habían ido a Listra, y vinieron desde esas ciudades. Fíjate hasta dónde la obsesión de ir contra los creyentes verdaderos, auténticos. La luz, las tinieblas no la soportan. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, tremendo. Eso fue en Listra. En Tesalónica, Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quiénes fueron los instigadores de esta persecución en la que ya se involucraron toda la ciudad y los gobernantes y todo? Los judíos. Entonces, los judíos que decían de sí mismos: nosotros somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, somos los herederos de las cosas de Dios, pero que lo dijesen no quiere decir que fuese cierto, que fuese verdad. Por eso dice ahí: los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús le llamó a los judíos en aquel momento fariseos, sacerdotes, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos, muy ofendidos, ofendidísimos, odiaban a Jesús con todas sus fuerzas, porque la verdad a veces duele y no nos gusta escucharla, pero era la pura verdad y Jesús tenía sus argumentos. A veces dices la verdad a alguien y le duele y se ofende, y usas los argumentos de peso bíblicos y se ofenden más todavía. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham. Ellos decían eso: somos hijos de Abraham. Jesús dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vuestras obras son de vuestro padre el diablo. Es muy evidente: por sus frutos los conoceréis. O sea, es igual que uno diga: yo soy cristiano, yo amo a Dios, y está metiendo cizaña en la iglesia, está murmurando contra los que sirven en la iglesia, está hablando mal de este, del otro, está poniendo tropiezo, está sembrando ira, está sembrando dudas, está levantando falsos testimonios, no sabe perdonar al que le ofendió, no ama a una... Entonces, da igual lo que digas. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no da frutos buenos, y el árbol bueno no da frutos malos. Mira tu vida, abre tus ojos, tienes que ver dónde te encuentras. O sea, del amor solo vienen cosas buenas que edifican la iglesia. El carácter humilde de Jesús solamente va a venir sencillez y humildad. No viene soberbia, no viene la actitud: yo tengo la razón y todos están equivocados. Qué triste que las iglesias en general siempre sufren los mismos males. Yo visito iglesias, voy a predicar, conozco pastores
Hace poco estuve en Cunit ahí predicando, tuvimos una muy buena velada, comer juntos con Fran Isa, el pastor y su esposa de allí de Cunit, y charlamos y voy a otras iglesias y conozco, y en todas partes me explican lo mismo. Uy, los problemas que tenemos con este hermano, con este otro, tenía autoridad y ahora hemos tenido que tratar unos problemas con él y te das cuenta que es la misma historia siempre en todas partes. Bueno, estoy agradecido a Dios por la iglesia en la que tengo, que no faltan problemas, siempre hay, pero estoy agradecido, porque ahí hay hermanos amorosos, fieles a Dios, que viven en humildad, tratando de dejar de mirar las vigas en los ojos de los demás y preocupándose si hay alguna pajita, alguna cosa más pequeña en mi propio ojo. Esa es la iglesia que tiene que ir hacia adelante, que tiene que crecer en el Señor. Lo que sucedió en Antioquía, que hemos leído ahí en Hechos capítulo 13, nos muestra cómo los judíos consiguen influenciar a las autoridades para que tomen medidas contra los cristianos. Ahí no lo hemos leído, sí, lo hemos leído en Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra los cristianos. Al principio fueron los judíos, después Roma ya continuó en esa dinámica, persiguiendo judíos. Pero qué sorprendente, ¿no? Qué increíble que el propio pueblo de Dios persiga a los que tratan de ser fieles a Dios. Y eso ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo ahora. Muchos que dicen yo soy cristiano y están tratando de impedir que la obra de Cristo se lleve adelante en una iglesia. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Estamos viendo historia de la iglesia los sábados. Desde que comenzamos hemos visto siempre esa misma situación. Hemos estado viendo estos últimos días algunos de esos mártires como William Tyndale y otros. Este hombre, William Tyndale, por traducir la Biblia al inglés para que pudiese llegar a cuantas más personas, fue acusado por hereje y fue ejecutado, lo mataron. ¿Quién? La propia iglesia. La persecución más feroz. Tenemos pendiente hablar de la Inquisición, porque este sábado pasado lo referimos, estuvimos hablando de otros personajes, estuvimos explicando por qué se llama protestantes a los protestantes, y algunos se sorprendieron. Yo pensaba que era una respuesta más simple y vimos que viene de un fondo. Estuvimos hablando de la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Que ocurrió en la iglesia, cosas de la historia interesantes y que nos afectan a nosotros, y una de las cosas que se utilizaron en la contrarreforma fue la Inquisición, la iglesia persiguiendo a la iglesia, o lo voy a decir mejor, la iglesia falsa persiguiendo a la iglesia verdadera. Pero la iglesia falsa se llaman cristianos, pretenden tener el derecho. Nosotros somos los escogidos de Dios. Mira, cuando ahí Cristo le llama a los judíos sinagoga de Satanás, lo hace con toda la intención. ¿Por qué? Porque una expresión favorita de los judíos era aplicarse a sí mismos esta idea, llamarse sinagoga de Dios. La palabra sinagoga, así explicado de una forma sencilla, significa, la palabra es griega, sinagoge, o sea, no es una palabra que se ha traducido al castellano, es una palabra griega que ha permanecido en griego para nosotros, sinagoga. Literalmente quiere decir asamblea o congregación, eso es una sinagoga. La sinagoga de los judíos, ellos se lo aplicaban, era una de las aplicaciones favoritas que se hacían a sí mismos, llamándose de esa manera, somos la sinagoga del Señor, la asamblea de Dios, ¿vale? Y eso lo puedes ver en la Biblia como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los judíos estaban equivocados, cuando se iban contra Dios, pero se llamaban a sí mismos, somos la sinagoga del Señor, somos la asamblea de Dios. Te lo voy a mostrar en el libro de Números. ¿Sabéis cómo se conoce al libro de Números? El libro de la... Como si os viese, seguro que he oído a más de uno por ahí decir lo que yo esperaba. Y a lo mejor alguno lo está escribiendo, Juan a lo mejor, no sé. Algunos son unos vagos para escribir.
perdonadme que os llame vagos, otros no, otros para escribir, ¿eh? No, no me refiero a otras cosas. Otros sí, están siempre ahí dispuestos a preguntar y a escribir. Un poquito de ánimo, venga, va, os pincho un poquito. Interactuar, si tenéis ahí el chat, que os voy a cobrar lo mismo. Si escribís o no cobráis, o no escribís. No os cobro nada, ¿no? Lo digo por si alguien escucha luego esto y dice, ah, ¿cobra? No, no, era broma. Ahí está. Murmuración, dice Juan. Bueno, vamos a cambiarle la L por la R. Murmuración, porque la murmuración, ahora ya me está escribiendo jeje, ya verás. ¿Cómo os conozco? Y Juan y José Luis también, murmuración. ¿Ves? Como yo sabía lo que ibas a escribir. Números es conocido como el libro de la murmuración. ¿Por qué? Porque el pueblo se pasó toda esta historia, un montón de años en el desierto, murmurando, ¿ves cómo aparecía el jeje de Juan? Murmurando contra Moisés, a veces contra Aarón también. Pero en realidad la murmuración, aunque ellos no eran conscientes, no iba contra Moisés, iba contra Dios. ¿Por qué? Porque murmurar contra el pastor, contra el líder, contra el profeta, en este caso, que Dios ha puesto al frente, se supone que éste está tratando de dirigir, hablar en el nombre del Señor y hacer las cosas en el nombre del Señor. Murmurar contra este es murmurar contra Dios, eso es muy serio. Bueno, Números 16, versículo 1, 2, 3. Coré, hijo de Izar. El otro día estábamos viendo esto, no sé dónde, en un estudio, en Éxodo puede ser, ¿no? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, esto es para que sepas que no eran unos cualquiera, no, eran gente con nombre, de buena familia, eran judíos, eran gente con autoridad, incluso eran principales, porque dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Si yo trato de ser juez y tener que poner aquí justicia, digo, a ver, aquí tengo a Moisés y a Aarón, y tengo en el otro grupo contra ellos nada más y nada menos que 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Tengo que juzgar en este caso yo. ¿Quién tiene la razón? Los 250. Algo habrán hecho Moisés y Aarón. Democracia. Que voten 250 votos a favor de gente importante contra 2 votos de... Bueno, Moisés y Aarón ya tuvieron su tiempo, ya vamos a jubilarlos. Bueno, cuando ocurre esto, claro, humanamente, ¿quién defiende a Moisés y a Aarón? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios interviene. Si Dios te puso ahí y te respalda, cuidado quien se ponga contra ti. Eso lo dice la Biblia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso se lo dice a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa misma promesa es para todos aquellos que a través de los tiempos Dios los pone en un lugar de liderazgo, de autoridad. Él no te pone y te deja ahí a tu suerte. Él te pone y te respalda. Y va a dar la cara por ti. Pero ¿a dónde vamos? Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, imagínate, qué situación, qué duro para Moisés, sobre todo, Aarón también, pero sobre todo para Moisés. Ha dejado su vida, lo ha sacrificado todo, se ha volcado por amor a su pueblo, ha enfrentado los mismos peligros que ellos, y ha pasado hambre como ellos, y ha pasado sed como ellos. Y cuando todo va genial, todos cantan y gloria a Dios, y cuando se ponen las cosas un poco difíciles, Moisés tiene toda la culpa. Ay, esa historia me suena, suele pasar en la historia antigua y en la moderna también. Y le dijeron, basta ya de vosotros, ponte en la piel de Moisés y Aarón, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, ¿quién nos ha puesto a vosotros por líderes? ¿Os creéis mejores que nosotros? Nosotros también tenemos derecho a voz y voto. Nosotros también podemos opinar que esto nos gusta, que esto no. No nos gusta cómo se dirige al pueblo. No nos gusta esta situación.
Estamos aquí en el desierto, ignorantes, están ahí porque ellos lo han buscado. Moisés no quería dejarlos ahí, él quería meterlos a la promesa de Dios, pero esa es la mentalidad del falso creyente o del creyente inmaduro, lo vamos a dejar ahí. Basta ya de vosotros, estamos cansados de vuestro liderazgo. No solo nosotros, toda la congregación, todos nosotros somos santos. El Señor nos ha escogido, somos su pueblo. Nosotros somos del consejo, 250. Somos de renombre, varones de renombre, príncipes de la congregación. Ya no os vamos a hacer más caso, no nos vamos a someter más a nosotros. Lo vamos a votar y somos mayoría y tal. Bueno, qué tristeza me da. Me da tristeza por Moisés. Yo sé lo que ocurre a continuación y Moisés lo sabe, que Dios está de su parte, pero yo sé lo que hay en el corazón de Moisés. Una tristeza tan profunda de ver a gente querida, a gente por la que has dado parte de tu vida, que has compartido con ellos momentos especiales en la presencia de Dios y que un día se te enfrentan así y te hablan así y te juzgan y levantan falso testimonio contra ti y murmuran a tus espaldas. Me imagino a Moisés, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, se postró, estaba destrozado, un dolor inmenso. Estaba tranquilo porque sabía que Dios está de su parte. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, después de postrarse sobre su rostro, reacciona. Y le dice, habló a Coré a todo su séquito. Qué buena palabra, séquito. Está bien, respeto vuestra opinión, pero mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Vosotros decís, bueno, está bien, mañana Dios es el que tiene la última palabra. Hace poco vimos un poquito de esta historia, así que ahora no os voy a llevar más adelante, pero ¿sabéis cómo terminó esto? Coré y todo su séquito, se abrió la tierra y se los tragó a todos vivos, fueron a parar al Hades. Cuidado con ponerse en contra de Dios, cuidado. Pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué dijeron ellos? Porque toda la congregación, esa es la palabra sinagoga, porque toda la congregación del Señor, ¿lo has leído? ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Final del versículo 3, ¿cómo se llamaban a sí mismos? Somos la congregación del Señor, somos la sinagoga del Señor. Era una expresión favorita del pueblo de Dios, llamarse a sí mismos, somos la asamblea de Dios, somos la congregación de Dios, somos la sinagoga de Dios. Os podría mostrar un montón de textos en números, os muestro otro, capítulo 20. Versículo 2 al 4. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. No había agua para beber. Había un problema, ¿sí? Era real ese problema, total. Era un grave problema, gravísimo. ¿Quién tenía la culpa? Moisés y Aarón. Son ellos los que nos han traído hasta aquí. ¿Eran ellos realmente los culpables? No. Tú conoces la historia. Pero a ojos de algunos, cuando el pastor dirige y lleva a la congregación en un rumbo, a algunos no les gusta esa ruta. ¿Y qué es lo que ven? Ven al pastor que está dirigiendo. ¿Qué veía el pueblo? Que ha sido Moisés y Aarón los que han dicho, vamos a tomar esta ruta, vamos a venir por aquí, vamos a hacer esto, vamos a llegar. ¿Por qué estamos aquí? Porque Moisés y Aarón nos han traído. ¿Era eso de verdad? Sí y no. Era cierto a ojos del pueblo, pero ¿por qué llegaron ahí? Porque Dios le dijo a Aarón y a Moisés, Moisés conduce al pueblo. Y Moisés guiaba por donde Dios le mostraba. Y llegaron a un lugar y se encuentran que no tienen agua para beber, pero llegan a un lugar donde hay aguas, las aguas amargas de Meriba. Y resulta que llegan a un sitio que hay aguas y no se las pueden beber tampoco. Pero bueno, espérate, leemos el versículo 3 y el 4. Y habló el pueblo contra Moisés, libro de la murmuración, diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Escucha, versículo 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿por qué hiciste esto contra la asamblea de Jehová, la sinagoga de Jehová? Les encantaba llamarse así, pero no eran la asamblea, estaban equivocados, iban contra Jehová y contra Moisés y contra Jehová, por supuesto. Pero ellos se llamaban a sí mismos, somos la sinagoga de Dios, de Jehová, de Yahvé, del Omnipotente, somos... Una cosa es lo que uno diga, yo soy, y otra cosa es lo que el Señor piense de ti. Eso es lo que tú tienes que ver y es lo más importante. Ellos veían lo que estaba delante de sus ojos. No les gustaba cómo Moisés y Aarón estaban dirigiendo la obra. No les gustaba cómo estaban llevando adelante la iglesia. Y normalmente el que ve esto piensa, yo lo haría mejor. Yo tengo más ideas. ¿Por qué Moisés no cuenta con nosotros? ¿Por qué no me pone a mí Moisés a profetizar ahí? Moisés, tío, que yo llevo ya 40 años aquí y me he aprendido unos cuantos libros de la Biblia de memoria, pero que no es Moisés quien decide, no es el pastor quien decide, no es el líder, es el Espíritu Santo, es Cristo quien edifica. Las quejas contra el pastor las están lanzando contra Cristo. Ay, qué pena que algunos no vean esto y se estén echando sobre sus cabezas ascuas encendidas. Te muestro otro, porque veas, capítulo 31, sigo en números, versículo, otra vez en otro de los problemas, ¿no? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Dónde hubo mortandad? En la asamblea de Jehová, en la sinagoga de Jehová. ¿Por qué? No vamos a leer ahora más. Dios les dio instrucciones de lo que tenían que hacer y ellos no lo hicieron. No comparto la visión de Moisés. Moisés dice que tenemos que hacer, yo tengo otra idea. Que no son las ideas de Moisés, que es Dios quien está guiando al pueblo. Entiende eso. ¿Por qué dice ahora en el Nuevo Testamento, obedeced a vuestros pastores en todo? Pero algunos se olvidaron de algunos textos. No, yo no obedezco al pastor, yo no comparto su visión, yo no comparto sus ideas, su forma de hacer y de... por este motivo murieron miles en Israel. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo con Moisés. Bueno, ¿pero a dónde vamos? A esa idea. Ellos se llamaban a sí mismos, somos la sinagoga de Dios. Y el Señor dice, mira, vosotros no sois la sinagoga de Dios. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son? Son sinagoga de Satanás. Ellos dicen, pero son sinagoga de Satanás. A los cristianos, en los primeros años, en estos tiempos de persecución, se les acusaba de muchas cosas. El motivo de decir, ¿por qué perseguimos cristianos? ¿Por qué no estoy de acuerdo con Moisés? ¿Por qué no comparto la visión del liderazgo? Siempre se buscan excusas, siempre. ¿Sabes de qué acusaban a los cristianos? De algunas cosas que acusaban a los cristianos en esta época. Te voy a enumerar algunas. Por ejemplo, en base a las palabras de la comunión, la Santa Cena, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, comed de ella y bebed de ella, se difundió el rumor de que los cristianos comían carne humana, eran caníbales. No, esto es una barbaridad, hay que exterminar a los cristianos. Otra acusación que se hacía contra los cristianos, falsas todas, ¿no? Claro. Como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágapes, o sea, traducido, fiestas de amor, entonces decía que esto en realidad se trataba de orgías, que ahí los cristianos se reunían y se acostaban unos con otros. Bueno, a veces predicamos amor, tenemos que amarnos, tenemos que vivir el amor de Cristo, tenemos que experimentar ese amor en nuestras vidas, y algunos cristianos tratan en ponerlo en práctica y se les mira mal y se les acusa. No, porque es que es indecoroso, no, porque no es propio, es una situación incómoda, es no sé qué. Algunos se sienten incómodos si se les ama y otros no pueden soportar ver que hay dos hermanos que se amen entre ellos. Y pasa como esto, desde fuera los cristianos decían nos unimos porque nos amamos
Y los de fuera decía, claro, se reúnen para acostarse unos con otros. Claro, el que no ama no entiende el verdadero amor. Por eso el que lee en la Biblia que David y Jonatán se amaban y tenían un mismo espíritu y todo, dicen eran homosexuales. Por eso algunos ven a María Magdalena abrazando los pies de Jesús y besándolos y dicen, sí, es que Jesús y María estaban liados. Y tuvo hijos con María, hombre, sí, espérate que te lo cuento, murmuraciones, ¿no? Ese contar el chisme, ay, cómo se... Bueno, esa es la historia de aquellos que intentan andar en el amor, en la integridad, ser santos ante Dios. Los que no están ahí no lo entienden. Dice un refrán popular, y la sabiduría popular tiene su parte de cierto. Un refrán popular dice que el ladrón cree que todos son de su misma condición. O sea, tú en ese ambiente harías conforme estás pensando. En un agape cristiano yo me aprovecharía ahí del que pudiese. Entonces piensa que los que están ahí hacen lo mismo que ellos. No, hombre, que tú lo pienses, que tú lo sientas, no quiere decir que los otros lo hacen. El verdadero cristiano está en otro nivel, pero las tinieblas no suelen acompañar a la luz para nada. ¿Sabes otra acusación que lanzaban contra los cristianos? Mira, como el cristiano producía a veces roturas de familia, Jesús lo advirtió, yo no he venido a traer paz, sino a traer enemistad, guerra, a veces entre padres e hijos, entre esposos y esposas, ¿Por qué? Porque uno se convierte y el otro no, luz y tinieblas, enemistad. Algunas familias se rompían cuando uno se hacían cristiano y los otros no se hacían cristianos y se enfrentaban a ellos y eso se creaban unos problemas. Entonces los paganos, los no creyentes, acusaban a los cristianos de ser la causa de romper familias. Otra acusación que se hacía contra los cristianos era que se les acusaba de ateísmo, porque no podían comprender un culto sin imágenes. O sea, ellos tenían sus dioses, sus imágenes, y los cristianos no, y decían, son ateos, no creen en los dioses, no creen en César, ¿no? A los cristianos se los acusaba de ser traidores contra Roma. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a César como el Señor. A los cristianos se les acusaba de incendiarios, porque ellos decían que un día este mundo será destruido por el fuego. Nerón acusó a los cristianos de quemar Roma, y seguramente según las crónicas históricas, no según la versión de los cristianos, sino según la historia, fue él quien provocó ese incendio. Entonces, cualquier cosa que un cristiano dijese, un verdadero creyente, alguien iba a utilizar eso para torcerlo y acusarle de algo. Y hermanos, eso ocurre también hoy. Los que no creen, cualquier cosa que tú digas la van a torcer para acusarte de algo. Hoy en día, según qué enseñanza, según qué lenguaje uses, te acusarán de homófobo, de un montón de cosas. Pero lo peor es que a veces las acusaciones vienen desde dentro mismo de la iglesia. Recuerda, fuera están los lobos y dentro de la iglesia también hay lobos disfrazados. Y con esto termino, porque veo que se me ha pasado la hora. Son las 10:05. Gracias por vuestra paciencia, que habéis soportado 5 minutos más de la hora en la que tenemos que acabar. Me despido de vosotros. Mañana ya es martes. Qué bien, qué bueno los martes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nos podemos reunir en persona algunos. Qué pena por los que no podéis estar. Mira, ahí está Manuela, que ha saludado. Dios lo bendiga, pastor. ¿Ves? Manuela, si pudiese, estaría, pero por la distancia no puede. ¿Quién más? Miguel Torres, si pudiera, estaría, seguro, pero por la distancia no puede. Y algunos más que hay por ahí de otros países. ¿Quiénes más hay por ahí? A ver, que se me pasó por ahí. Bueno, no sé. Ahora ya no me paro a mirar en el chat. Los que podéis venir, no faltéis, por favor. Cuando faltáis, a unos miembros del grupo les duele vuestra ausencia. Ojalá nos podamos ver mañana todos. Y los que no podéis en la distancia, pues gracias a Dios que nos permite este medio para que a través de internet podamos hacerlo. Eso sí, recordar que es una hora antes de lo habitual, a las 8 de la tarde, los que vienen en persona desde las 7:30, para tener ya un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Hasta mañana, queridos. Que Dios os bendiga, sé firme, sé valiente,
Nunca dejes que te amedrenten esos que te acusen de otras cosas que no sean verdad. La Biblia dice que no te acusen de cosas, o sea, que no puedan demostrar cosas contra ti. Si son falsas, tú tranquilo. Hermanos, un abrazo muy fuerte y mañana seguimos. Esto es una batalla, hay que seguir ahí cada día peleando y creciendo. No dejes de subir peldaños. Adelante, ánimo. Un abrazo, hasta mañana.